Seguimos adelante, queridos amigos en Buen Día. Es muy grato recibir a la señora ministra de Turismo y Deportes, Lilian Quechichian. Buen día, Lilian, ¿cómo le va? Un gusto, Castro, estar aquí. Bueno, igualmente para nosotros estaremos hablando en los próximos minutos de varios temas que tienen que ver con estas dos áreas estratégicas. El sector del turismo, ministra, ha sido de una pujanza enorme en el último tiempo. De hecho, el Banco de Previsión Social ha tenido un registro que puede denominarse histórico por la regularización y por la incorporación de gente. Sí, sin duda. El otro día conversábamos justamente con el Banco de Previsión Social para tener cifras exactas. Hoy tenemos 57.000 trabajadores directamente trabajando en el turismo que están registrados en el BPS y como tú sabes, nosotros siempre hemos dicho lo que derrama esta actividad. Calculamos que hay otros 100.000 que en forma indirecta también se ven beneficiados por esta actividad. Bueno, ¿sí? estaban las sombras en esas zonas grises muchas veces de la informalidad. El Ministerio ha puesto mucho énfasis en la necesidad de regularizar estas situaciones. ¿Ha avanzado en ese sentido? Sí, hemos avanzado en la regularización, hemos avanzado en la capacitación, en la calidad de los servicios, porque en realidad un país chico como Uruguay tiene que desafiarse no siempre en la cantidad, y además en el turismo no solo la cantidad de turistas, sino cuántas divisas, y eso está estrechamente relacionado a lo que encuentren de calidad de vida, a lo que encuentren de calidad de servicios, y ahí realmente con el sector privado hemos podido trabajar muy bien. Ayer mismo nuestro director nacional fue a Rocha a entregar certificados de buenas prácticas, hemos hecho esa experiencia en varios lugares, y en este momento es un desvelo nuestro porque queremos hablar de turismo todo el año, queremos hablar de descentralización. Hoy el Ministerio está poniendo su cabeza muy fuerte en el litoral y en el norte. Queremos dejar de hablar solo de la costa de Colonia al Chuy. Hoy estamos en Rivera, hoy estamos en Artigas, estamos en Salto, en Paysandú, a través de un préstamo del BID, tratando también de ahí de desarrollar servicios turísticos. Bien, bueno, el uruguayo ha aprendido a redescubrir su propio país, a hacer turismo interno y darse cuenta de que tenemos lugares absolutamente maravillosos en cualquier rinconcito de este querido país. Una nación que recibe a otra en alguna medida, porque somos 3 millones de habitantes y recibimos por año a esa misma cantidad de visitantes. Sí, la verdad que el año pasado fue un año extraordinario. Contabilizados por migraciones tuvimos 3 millones y algún poquito más de turistas, y si nosotros contamos que la frontera seca en Rivera, en donde la gente viene a hacer turismo de compras, especialmente en Rivera, que ha crecido, tiene una pujanza impresionante, lo mismo Artigas, lugares donde no había hotelería de 4 estrellas, donde a veces no había servicios, que han ido creciendo mucho, son unos 300.000 más, y otros 300.000 que bajan de los cruceros. Hoy podemos decir que el Uruguay tiene la misma cantidad o más, porque el censo nos acaba de decir que somos 3.268.000, creo, la misma cantidad de turistas que de habitantes, que son unos 10 o 12 selectos grupos de países en el mundo que tienen la misma cantidad de habitantes o más, turistas o más turistas que habitantes. Bueno, es un dato sumamente interesante. Ministra, de cualquier modo, más allá de lo que significa siempre esa necesidad de ser optimistas respecto a la próxima temporada, como pocas veces se da una sombra de inquietud, de incertidumbre, porque tenemos esta situación de alta tensión con Argentina. Bueno, los argentinos son nuestros principales clientes. De esos 3 millones de las que hablábamos, Daniel, 1,5 millones, un poquito más, son argentinos. Crecimos mucho en la llegada de brasileros. Uruguay pasó de 150.000 a 450.000 brasileros y hemos ido captando extra región también cada vez más. Europeos, australianos, canadienses y del resto de América. Algunos países como México, como Colombia, que realmente hoy al tener conectividad aérea, tenemos nuevas líneas aéreas que nos conectan con el Caribe especialmente, ha ido creciendo mucho, pero sin duda los argentinos son nuestros principales clientes. Bueno, Uruguay en estos últimos años ha sabido, con inteligencia, el sector privado, el sector público nacional y el departamental, sortear algunas otras situaciones que desde el punto de vista del turismo, la OMT las define como la más grave, que es la libre circulación de las personas. Claro. Por lo tanto, yo soy naturalmente optimista y además pongo mucha energía en lo que hago y estamos pensando en alguna estrategia, sí, para poder sortear. ¿Por dónde irán las estrategias, ministra? Porque lo que sí debemos ponernos de acuerdo es en que la situación es complicada. Es complicada, sin duda. La estrategia va por poder sacar todo el provecho posible de esa alta fidelidad
que los argentinos ya nos han demostrado con el destino turístico uruguayo. Es decir, ya nos han demostrado que son capaces no solo de hacer 700 kilómetros más, sino de sortear algunas otras dificultades. Y después Castro concretamente va a haber un paquete de incentivos, de beneficios, de mimos, de caricias, si le querés llamar, para ser más atractivo en un momento en donde efectivamente el desestímulo al que están sometidos producto de las dificultades, de no solo de la moneda, sino también de decir a dónde se va, cuántos días se va a quedar, que a nosotros realmente sí nos preocupa, pero esas cosas hay que preocuparse y ocuparse, y es lo que estamos haciendo. Bien, ¿y cuándo será anunciado este En pocos paquete? días, ¿Sí? en pocos días. Allí se está mencionando la posibilidad de que haya un rediseño de las campañas publicitarias. ¿También se está pensando en eso? Sí, por supuesto. Las campañas tienen que ver estrechamente con las coyunturas. Primero, el Ministerio está definiendo en estos días, instrumentando una encuesta de opinión, es decir, en la Argentina, trabajando en el Gran Buenos Aires, no vamos a salir de la provincia de Buenos Aires, pero es donde nos va a dar, en algunos barrios especialmente, intención de venir a Uruguay, cómo lo están viendo. Esa es una herramienta que nosotros vamos a tener en pocos días. Y la campaña publicitaria que la vamos a tener pronta a principios de septiembre, que siempre son 4. Una es para el uruguayo, porque tú decías el turismo interno. Claro. 700.000 uruguayos el año pasado hicieron turismo adentro de Uruguay y movilizaron 400 millones de dólares. Por lo tanto, primero que conceptualmente a nosotros nos interesa mucho hablarle a los uruguayos, porque como creemos que el ocio y la recreación y las vacaciones son mejora de la calidad de vida, claro, nos alegra enormemente que muchos uruguayos hayan optado por Uruguay. Y después podríamos hablar del turismo social, porque en la medida que lo consideramos un derecho humano, hemos puesto mucho esfuerzo también en llegarle a los sectores que solo ellos no hubieran podido hacer uso de este derecho. Entonces va a haber una campaña para Uruguay, una campaña específica para Brasil, como hemos tenido siempre. Va a haber una campaña por la Argentina que sin duda va a tener que tener algunas características diferentes. ¿Sienten alguna diferencia respecto a aquella posibilidad de ingresar a los medios? Uno debería suponer que es fácil, se le pide el precio al medio y se pauta. No, nunca hemos tenido absolutamente ninguna dificultad. Al contrario, tenemos una relación fantástica con los medios de la televisión abierta, con los medios escritos, con las radios y con los cables. No hemos tenido jamás ningún impedimento para hacer campaña en la Argentina. ¿No permea esa aparente hostilidad de algunos gobernantes hacia nuestro país? No, en absoluto, y en el sector turístico nosotros tampoco lo sentimos. Tenemos con el ministro de Turismo de Argentina una relación permanente y fluida. Hay ámbitos, además, mercosurianos del turismo que son muy fuertes. Ahora en septiembre nos vamos a reunir todos los ministros de turismo del continente en Quito. Hemos tenido siempre un muy buen relacionamiento y yo te diría además, Castro, que nosotros compartimos absolutamente ese concepto que el presidente de la República ha querido trasladarnos, porque a veces hay mucha ansiedad en este tema por la importancia que Argentina tiene, que es de paciencia estratégica. Justamente creo que hay que tenerla mucho en este momento. Bueno, ¿está de acuerdo con tomarse ese tiempo de paciencia estratégica para acordar este intercambio de información tributaria con Argentina, hasta tanto no recibir señales de allí? Mira, yo creo que Uruguay ingrese al sector de países del mundo que cumplen con las reglas que internacionalmente se le piden a los países para ingresar a determinado estatus, me parece muy bueno. Comparto ahí plenamente con el ministro de Economía esa necesidad. ¿Cómo acompasamos los tiempos? Bueno, será cuestión de la política, de los parlamentarios. Pero no es un toma y daca con Argentina. Concepto, yo no lo veo de esa manera. Bien. Creo que el concepto de Uruguay tiene que trabajar así. El concepto de que nosotros ingresemos a ese mundo en donde además ganaríamos en inversiones, ganaríamos además de haber logrado el investment grade, que es muy importante para Uruguay y para un país pequeño. Y bueno, lo demás es cuestiones de, bueno, sí, de tiempo, de oportunidad, pero el concepto me parece bien defendible. Bien, bueno, allí hay una intención, volviendo sobre lo que será la próxima temporada, de que las entidades vinculadas al turismo sugieran que los precios se mantengan, que se les facilite además el pago a los argentinos. ¿El Ministerio va a promover alguna postura de ese tipo?
Nosotros tenemos un diálogo permanente, ayer estuvimos reunidos con las agencias de viaje, lo tenemos con la Cámara Uruguaya de Turismo y con su presidente Luis Borsari, lo tenemos con los otros sectores, lo tenemos muy fluido con las 19 intendencias, que hoy es un gran avance en el Uruguay que todas tengan sus direcciones de turismo, que se han ido fortaleciendo, porque yo fui directora de turismo de Montevideo en el 2000, y había muchas intendencias que no tenían directores de turismo, es decir, que no le daban importancia a esta actividad. Ahí nosotros tenemos un diálogo muy fluido con ellos y bueno, creo que sí, que tenemos que lograr en ese paquete todas las facilidades que nos sean posibles para hacerle más fácil. Cuando uno sale de vacaciones quiere que las cosas sean fáciles, sencillas y rápidas. Bueno, allí que se sugiere, por ejemplo, de parte del Ministerio, abaratar las tarifas, mantener los precios de los alquileres. Sobre los precios, ustedes nos habrán escuchado año a año. El Uruguay no tiene desde el Estado un control de precios, ahí dependemos exclusivamente de la responsabilidad del sector privado. Yo creo que ha habido una gran responsabilidad, aunque seguimos teniendo algunos ejemplos, lo tuvimos en la temporada pasada, que a nosotros nos preocuparon. Y creo que sí, que este año vamos a tener que hacer un llamado fuerte, un trabajo fuerte con el sector privado de mucha responsabilidad. ¿Cuáles fueron las señales más inquietantes, Lilian? Tuvimos algunas señales inquietantes en el este, algunas vinculadas a la gastronomía, otras vinculadas a algunos otros servicios. Yo te diría que no a la hotelería, que tuvo una responsabilidad muy grande, pero bueno, nosotros lo hemos conversado mucho con la Cámara Uruguaya de Turismo, también con las grandes superficies, hemos conversado mucho y hemos logrado todos estos años una canasta turística que mantiene su precio hasta el mes de marzo. Estamos trabajando para volver a hacer ese convenio. Bueno, pero como te vuelvo a repetir, dependemos de la responsabilidad del propio empresario. Yo creo que eso ha ido calando hondo y espero tenerla. La autorregulación, digamos. Sí, la responsabilidad también. Saber que además, Daniel, una buena política de precios es un aliado imprescindible para una buena temporada, no hay duda. Bueno, la situación de Pluna le pegó por debajo de la línea de flotación al turismo. Fue tremendo el impacto y aún, me parece, no están medidas las consecuencias. De hecho, no tenemos todavía a pleno la temporada, apenas se empiezan a insinuar algunos intereses de parte de nuestros visitantes extranjeros. Ahora, en perspectiva, ¿cómo analiza ese tema, Lilian? Bueno, ahora estamos poniendo todo el esfuerzo. La semana próxima va a haber una presentación pública de las condiciones de la subasta. Todo el esfuerzo del gobierno está puesto en que la subasta tenga ofertantes, que sean la mayor cantidad posible, que haya un abanico lo más amplio posible. Ese es el esfuerzo que estamos todos haciendo Contrarreloj. Hoy para recuperar esa conectividad. Que igual en este interregno hemos ido trabajando para que las frecuencias que había especialmente con el puente aéreo estén recuperadas con líneas hoy no permanentes, pero que se han ido dando permisos para que se cumplan. Por eso a mí lo que más me preocupa es la conectividad con Brasil. Con Paraguay el 1 de septiembre vamos a tener recuperada la conectividad. Lo que más nos está preocupando es la conectividad con Brasil y esperamos, por eso para nosotros es muy importante la subasta de los aviones y de las líneas, que podamos recuperar esa malla, que Pluna, que en lo personal creo que fue muy maltratada públicamente, que hoy todo el mundo dice lo importante que era, pero yo creo que no se la trató con la importancia que tenía. Hoy todos lloran, pero creo que se dejó que se la sometiera a un escarnio público. Yo hubiera preferido para una empresa tan importante para el Uruguay que tuviera otro trato, pero para una sociedad anónima esa exposición pública a la que fue sometida era muy difícil. ¿El destrato de dónde vino? Y bueno, yo creo que de una parte de la oposición, sin duda, sin duda. Y bueno, y sin duda también la justicia tendrá que investigar cómo fueron manejados los recursos, cómo se llegó a la iliquidez, pero lo que nadie puede dudar es que la Pluna que cerramos era infinitamente superior a la que nosotros tomamos en el 2007. Tenía 2 aviones desvencijados y casi nula malla de conectividad. Entonces, bueno, ahí creo que el Uruguay todo, cuando hablamos de políticas de Estado, de ver cómo nos ponemos todos atrás de algo que es importante para el país, creo que lo hubiéramos debido tener en cuenta. Bueno, hoy habrá que investigar. Correcto, habrá que investigar. Defiende en principio
o en todo caso a priori, lo que fue la gestión de los gobernantes que tomaron las decisiones respecto a Pluna. Sí, por supuesto, porque conozco, la dificultad en ese momento. ¿Incluyen esa cuestión del destrato las declaraciones del presidente de ANCAP, hablando de fantasmas, por ejemplo? No quiero entrar en él, creo que él las explicó además claramente. Nosotros tenemos una muy buena relación con Raúl, cualquiera que lo conoce sabe a qué se estaba refiriendo. Bueno, efectivamente se pueden haber malinterpretado, pero él las aclaró. Yo creo que efectivamente, como tú decís, fue un golpe grande, nadie puede durar por esto que te estoy diciendo, porque había recuperado una conectividad que Uruguay nunca había tenido. Estaba yendo a Brasilia, a Belo Horizonte, a San Pablo, a Río, a Florianópolis, la conectividad con la Argentina, la propia conectividad con Chile, que es lo que ahora queremos recuperar rápidamente. Bien, desde el punto de vista técnico, ¿no se pierde, por ejemplo, frecuencias, horarios más o menos convenientes respecto a esta especie de pausa que se marcó en la actividad de Pluna? En este momento yo te diría, vuelvo a repetir, de lo que más me preocupa es Brasil. Con la Argentina creo que hemos podido ir cubriendo esa malla sin problemas, y a veces uno se encuentra con dos discursos. Se encuentra con el discurso, no hay como venir a Uruguay porque no tenemos Pluna, o un economista como López Murphy que dice que vino prácticamente solo en el barco. Entonces uno a veces no sabe cómo juntar esas dos cosas, ni una cosa ni la otra. Yo creo que sigue habiendo un flujo interesante. Las cifras de los primeros 6 meses del año nos dicen que Uruguay ha seguido recibiendo un nivel un recibimiento de 1.600.000 turistas, y en ese 1.600.000 hubo 8% más de argentinos. Yo acá no lo estoy diciendo para decir estamos en Disneylandia. No es cierto, hay dificultades, pero mucho equilibrio en los razonamientos, porque ni una cosa ni la otra nos ayudan a la sensatez y a la cautela que este momento requiere, por lo menos de los que diseñamos políticas públicas. Bueno, ministra, vamos a cerrar este capítulo del turismo para abordar algo que la tuvo usted como protagonista en estas horas, y es esa fuerte crítica que se realizó respecto a la performance de los deportistas celestes en los Juegos Olímpicos. Escuchemos primero, a propósito de este tema, las declaraciones del intendente de Colonia. El remero Rodolfo Collazo con su entrenador Rubén Scarpati arribaron hoy a la ciudad de Colonia, donde fue recibido por una gran cantidad de personas y también con un homenaje que se le realizó. El intendente Walter Zimmer fue uno de los que estuvo esperando al remero para darle el agradecimiento y para reconocer la labor realizada en representación de nuestro país. El intendente fue crítico acerca de la situación, cómo fueron enviados a competir los remeros a los Juegos Olímpicos. Para nosotros fue una satisfacción muy importante y un apoyo, porque evidentemente que a veces desde el Ministerio de Turismo se hacen declaraciones que son muy duras y no son justas. Y esas frases injustas, que están decepcionados con los tiempos y decepcionados con el rendimiento, me parece que está fuera de lugar, porque estos muchachos fueron sin nada, fueron a lo que saliera. Acá no hay centros de alto rendimiento, acá si nosotros no salimos a comprar los botes, no sale el Ministerio de Turismo a decir nosotros tenemos la plata para los botes. Es decir, que se iban a ir sin botes. Uno recoge lo que siembra, ¿no? Y cuando los deja solos estos gurises, hacen lo que pueden, ¿no? Y si todavía los mandan con un escarbadiente, ¿no? Lógicamente que no se puede pretender que vengan con las medallas a cuesta. Ya son triunfadores para nosotros ir en las condiciones que fueron. Pero en cuanto a la parte de atletismo, me parece que es una desubicación, y a mí que me disculpe, yo la estimo mucho a la ministra, pero me parece que esta vez se equivocó feo. Con la cámara de José del Cerro, este fue un informe desde Colonia de Canal 3. Varias cosas. Yo no lo había escuchado, por supuesto que mucha gente me comentó estas declaraciones de las que no salgo de mi asombro. Lo primero que quiero decir, pero primero antes, Daniel, lo que nosotros hicimos no fue una fuerte crítica a los deportistas. Eso es lo primero que quiero aclarar. Y lo segundo es que todo lo que estamos haciendo es pensando en cómo seguimos ayudando a esos deportistas uruguayos. Pero yo creo que no es que nosotros queremos debatir, reflexionar sobre los resultados, sino, sinceramente lo creo, así interpreto el Estado, que estamos obligados a evaluar
junto con el Comité Olímpico, esta performance para ver dónde hay que insistir, dónde hay que ayudar más, dónde podemos para Río estar mejor preparados. El esfuerzo que han hecho todos, estuve con ellos en Londres, fui ayer a recibirlos al aeropuerto Carrasco, no lo discute nadie. Ahora, esta frase que repite el intendente con una desinformación atroz, a mí me llama muchísimo la atención, salvo que quiera aprovechar este momento, bueno, para hacer un discurso que puede ser simpático, que siempre es el que el Estado no ayuda, los mandamos con un escarbadiente. Yo quiero rechazar eso. Me he cansado de decirlo, pero no hemos tenido, se ve la posibilidad de que la gente lo comprenda. Primero, los remeros han tenido el apoyo de la Federación de Remo y las 56 federaciones que hay en este país tienen transposiciones de rubros y transferencias económicas en forma permanente del Ministerio de Turismo y Deporte. Pero especialmente vinculado al remo, nosotros en Beijing compramos un bote específico, un bote Filippi, que es el mejor del mundo, italiano, se lo compramos a los remeros. Para estas Olimpiadas hubo varios apoyos, por eso a mí me llama la atención que se diga que fueron con un escarbadiente. Es una frase muy dura de un gobernante que debería estar informado. Los remeros nos solicitaron a nosotros, primero, antes de ir a Guadalajara, poder tener una experiencia en la altura. Y el Ministerio de Turismo y Deporte pagó la estadía a México, sus pasajes y 10 días de entrenamiento muy fuertes en la altura para que pudieran tener después en Guadalajara los buenos tiempos que nuestros remeros tuvieron. Segundo, para Londres ellos nos pidieron, la federación, ¿verdad?, que es con la que nosotros hablamos, la federación nos solicitó que querían ir a un lugar en Barcelona, en donde hay un entrenamiento vinculado al remo de altísimo rendimiento, hay un centro de alto rendimiento, y nosotros como Ministerio de Turismo y Deporte les solventamos el viaje a Barcelona a los dos remeros y pudieron ir antes de Londres a entrenarse con dineros del Estado. Entonces es absolutamente falso. Y ahora, Daniel, lo último quiero decir, el bote en Londres se alquila. Que yo sepa, no lo pagó la Intendencia de Colonia. La Federación de Remo sabe y nos acaba de pedir los 45.000 euros, que son $60.000, que cuesta ese bote que primero se alquila y ahora nosotros vamos a comprar, $60.000 que va a pagar el Ministerio de Turismo y Deporte. No solo ese bote, vamos a comprar, y ya tenemos cerrada, un bote de 2, como se llama, un bote de 4 y un bote de 8, como nunca en la historia del remo se tuvo. Entonces, se podrá decir que se precisa más. Se podrá decir otras cosas. No se puede decir lo que dijo ayer el intendente Zimmer, porque es de un desconocimiento muy grande y de verdad que yo me sorprendió, porque tengo una relación también con él muy buena. Bueno, queríamos darle estos minutos para que aclarara un punto que parecía bastante sensible. Ministra, le quiero agradecer mucho. Simplemente conunció con un no. En algún momento se dijo, bueno, pero criticar ahora una actividad o insinuar que se había hecho hasta ahora algo inconveniente, ¿no es un tiro por elevación a la gestión de Lezcano? No, en absoluto, Bien. En absoluto. Primero, no te quiero decir sí o no, porque no es fácil decir sí o no. Pero, primero bueno, digo no claramente. Ajá. Segundo digo, no es criticar. Yo creo que hay una concepción ahí, Daniel, discúlpame, equivocada. El Estado está obligado a reflexionar, porque si es lo mismo una cosa que la otra, creo que somos muy malos gobernantes. Pero se manejó el concepto del disgusto con lo que se había hecho hasta el momento, que me Yo parece hablé de reflexión colectiva, también. Y eso es lo que vuelvo a reafirmar. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. La señora ministra de Turismo y Deportes, Lilian Quechichán. I'm on my mission, where we praise the day straight away, all the nation. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right